En este tutorial te enseño a hacer un molde para modelar reutilizable utilizando esta botella de plástico reciclada, dando como resultado una maceta original, la que decoraremos como si fuera una canasta con dos conejitos. Hola amigos, soy Antonio y te doy una súper bienvenida a este canal, en donde todas las semanas estoy subiendo videos con el fin, en primer lugar, de ayudarte a elaborar macetas de cemento y materiales reciclados. Antes que nada, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Lo primero que hay que hacer es preparar el molde. Utilizaremos la parte de abajo de esta botella. Queremos que la maceta quede en forma horizontal para que en su momento parezca una canasta. Además de cortar la botella en dos partes, quitaremos una de sus caras horizontal para que esta sea la abertura de la maceta, y con un cartón reciclado cubriremos el otro extremo. Como vamos a trabajar con mezcla de cemento y esta tiene agua, vamos a impermeabilizar el trozo de cartón con una cinta de embalaje.
Para que las dos caras más pequeñas del molde den un resultado parecido, cuando se haga el modelaje de la maceta, vamos a colocar otro trozo de cartón en el extremo contrario, pero ya no sería con el efecto de contención. Con esto último tendríamos ya el molde listo para modelar en su interior una pequeña maceta. Preparamos una mezcla con la proporción de 2 medidas de arena y una de cemento. Les dejo en la descripción el enlace del anterior video del canal, donde podrán ver el proceso de unión de estos materiales en seco, así como la incorporación del agua, hasta lograr una mezcla que no esté demasiado húmeda, ya que se correría y no se fija en el molde, ni tampoco muy seca debido a que tampoco se adhiere. Con pequeñas porciones de mezcla vamos modelando dentro del molde, comenzando desde el fondo. Vamos haciendo presión para tratar de compactar la mezcla, tratando que nos quede con un grosor de aproximadamente 1 centímetro. Cuando completemos el fondo, empezamos a agregar pequeñas porciones en los laterales. El proceso es poner la mezcla, apretar y alisar, tratando de que no nos queden espacio vacío ni se vean la unión entre una porción de mezcla y la otra. Emprolijamos todo el interior de la maceta y hacemos énfasis en los bordes. Colocamos 2 trozos de alambre doblados en formas de grapas en el medio de las 2 caras más pequeñas. Este sería la base para modelar las 2 asas de la canasta. También colocamos otro alambre en una de las caras más largas. Aquí pensamos colocar uno de los conejos, dando seguridad a este. Con un palito o la parte de atrás de un pincel abrimos el orificio de drenaje.
Dejamos secar a la sombra durante 24 horas para poder continuar el proyecto. Al otro día ya la maceta está seca. Retiramos el molde. Comenzamos quitando la cinta de carrocero o de mascarar que cierra el lado donde se colocó el cartón. Se abre el molde y de forma fácil podemos sacar la maceta. Con una esteca para modelaje o un cuchillo quitamos las rebabas y emparejamos el borde. Este molde puede ser reutilizado varias veces siempre que se proteja el cartón de la humedad. Así todo, si se llegara a deteriorar, se puede cambiar por otro trozo reciclado. Lavamos la maceta para retirar el polvillo de arena y cemento y sea mucho más fácil trabajar con ella. Preparamos una masa modelable, la que usamos con frecuencia en casi todos los tutoriales del canal. Esta lleva en la misma proporción arena, cemento y cola blanca, más una pequeña cantidad de enduido plástico para interiores. Lo primero que vamos a hacer con la masa modelable es trabajar en el borde de la canasta. Hacemos rollitos, los colocamos en el borde. Con el plano del cuchillo damos pequeños golpecitos para ir aplanando y alisamos.
Para hacer las asas de la canasta, tomamos otra porción de masa, hacemos un rollito y colocamos sobre las grapas de alambre que habíamos colocado cuando estábamos fundiendo la maceta. Alisamos bien, emprolijamos todo el borde de las asas de la canasta para pasar a modelar los conejos. Tomamos un pedazo de masa, la amasamos haciendo una bola, la que vamos afinando en una punta. Esta sería la parte del cuerpo del primer conejo. El mismo estaría sentado afuera de la maceta y recostado a ella. Vea el video cómo vamos modelando los miembros y la cabeza de este conejo. Cualquier duda me escriben en los comentarios que estaremos prestos a responder.
El segundo conejo estaría desde dentro de la canasta o maceta, apoyado en el borde, agarrando de las orejas al primer conejo. Les dejo el video para que vean cómo lo modelamos. E igual que en el anterior, cualquier duda nos escriben en los comentarios y la aclararemos de manera inmediata. Dejamos secar lo que acabamos de modelar con la masa modelable con un mínimo de 4 horas. Pero como tiene detalles pequeños como son las orejas, les recomiendo que aguarden hasta el otro día para continuar con el proyecto. Como pueden observar, ya está seca y la vamos a pintar con pintura acrílicas. Pintamos con pintura acrílica blanca toda la maceta. Dimos 2 manos, esperamos que se seque la primera para dar la segunda. Nos parece un trabajo muy delicado lo que ha quedado, por lo que el color blanco resaltaría mucho esta delicadeza y belleza de la maceta. Con color rosado que aclaramos con un poco de pintura acrílica blanca, resaltamos algunos lugares como las cabecitas, el centro de las orejitas, las naricitas, los deditos y las articulaciones de las patitas. Después, dentro de la boquita dimos un poquito más fuerte color rosado para resaltar las mismas. Cuando se seque la pintura, aplicamos una capa de barniz acrílico que, además de resaltar los colores de la maceta, le va a servir de impermeabilizante. Aquí ya pueden ver el proyecto terminado. ¿Qué les parece? Espero por sus comentarios. Si han llegado hasta aquí, no dejen de darnos un like. Suscríbanse si aún no lo han hecho y compartan el video con amigos y familiares amantes de las macetas, la jardinería y las manualidades. Hemos sembrado una suculenta que su color verde resalta bastante en el color blanco de la maceta. Bueno amigos, espero que les haya gustado este tutorial tanto como me ha gustado a mí.
Nos vemos en el siguiente, donde seguiremos aprendiendo a hacer lindas macetas. Chao, bendiciones, chao.